Bueno, vamos a comenzar. Estamos en Marcos 1 todavía. Y hoy vamos a leer un poquito más, nada más, ¿ok? Ya venimos de Marcos 1:14. En el 1:12 vimos cuando el Espíritu, está hablando de Jesucristo, le impulsó al desierto. En el 1:13 dice que estuvo ahí 40 días y que era tentado por Satanás. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la guerra espiritual? ¿En qué consiste? Que consiste en eso, en vencer las tentaciones del diablo. Y después en el 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Comenzó su ministerio. Su ministerio consiste en eso, en predicar el evangelio. Esto es súper importante y va a ser súper importante al final. ¿Cuál era el ministerio de Cristo? ¿Ok? Y el ministerio era predicar el evangelio. Dice Marcos 1:38. Si acaso alguien no trae Biblia, igual si puedes levántanos la mano para prestarte una. Si alguien quiere, 1 y 2. Gracias, amor. Marcos 1:38, Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Para eso vino nuestro Señor, a eso bajó, por eso se hizo hombre. Imagínate de lo que estamos hablando. En Lucas 4:43. Lucas 4:43, Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Esta era su misión en la tierra. Y de eso hablamos la semana pasada, el ministerio de Cristo, predicar el evangelio del reino de Dios. La buena noticia de un reino, de que hay un reino, hay una ciudad donde Cristo reina y donde habremos de estar un día, y que para eso vivimos. ¿Te acuerdas cuando leímos Hebreos 11? Todo lo que esperaban ellos, todo lo que hacían ellos era por esperar esta ciudad celestial, ¿ok? ¿Por qué es importante el evangelio? ¿Por qué será que dice, a eso vino? Esa era su misión, a eso bajó. ¿Por qué tanta importancia? Porque el evangelio es lo que nos trae la salvación, es la puerta a la salvación, es la entrada a la salvación. Dice en Juan 3:17 que Cristo no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él. El evangelio es la puerta a la salvación. Dice en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es el evangelio, es poder de Dios para salvación. ¿Ok? Eso es lo que, por eso bajó Cristo. ¿Y a qué bajó? Principalmente, imagínate a lo que bajó. Aparte de que iba a dar su vida por nosotros y a morir, pero su ministerio consistía en predicar el evangelio, en anunciar el evangelio, porque eso es lo que trae salvación a las personas. El evangelio verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque hay otros evangelios, ¿no? De hecho, hace 2 semanas, cuando hablamos de la guerra espiritual y hablamos de la intención del diablo, la intención del diablo, dice 2 de Corintios 4:4, es cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es lo que el diablo hace, cegar el entendimiento de los incrédulos para que no reciban, para que no crean, para que no les brille el evangelio. Y otra intención del diablo también dice 2 de Corintios 11:3. 2 de Corintios 11:4 dice: porque viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o recibes otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, y bien lo toleráis.
Eso es lo que hace el diablo. Ok, esa es la intención del diablo. Cegarte para que no nos brille al incrédulo la luz del evangelio, y al que quiere avanzar, le da otro evangelio para que crea otro evangelio, y creer otro evangelio pues no salva. Dice en Gálatas 1:6. Gálatas 1:6, dice Pablo a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Okay? No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, no es que hay varios evangelios, hay un solo evangelio, una sola buena noticia que salva. ¿Okay? Lo que pasa que, como decíamos ahorita, en eso consiste el engaño del diablo, en traer otros evangelios. Dice en Gálatas 1:8, esto hay que grabarlo en nuestra mente. Dice: mas si aún nosotros, dice Pablo, o sea, él mismo, los apóstoles, o un ángel del cielo anuncia otro evangelio diferente, que sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Así de importante es el evangelio. Ahora, ¿por qué te decía en esto? Hay que poner mucha atención en Gálatas 1:8, porque por lo regular lo leemos y decimos: si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio, que sea maldito, ¿no? Y decimos: oye, es cierto, hay muchos ahí predicando falsos evangelios y todo. Bueno, pero muchos podemos estar aquí, estar haciendo esto. Es tan fácil resbalar. Es tan fácil resbalar, pero si tú le has predicado, por ejemplo, a alguien: ven a Dios y todo se va a arreglar en tu vida, ese es otro evangelio, y todo el que lo ha hecho es maldito para Dios. Es decir, a veces te digo, lo leemos y decimos: oye, es cierto, hay muchos falsos pastores y eso. No, está hablándonos a nosotros. Todo aquel que anuncia otro evangelio que no es el evangelio de Cristo es maldito para Dios. Todo aquel y te digo, es tan sencillo como ver a un familiar o un amigo en el hospital y decirle: no, hombre, recibe a Cristo y vas a ver que te va a sanar. Te salió del corazón porque lo ves sufriendo. Sin embargo, es un falso evangelio. Y todo aquel que lo hace es maldito para Dios. Yo no digo quién lo está haciendo, yo me pregunto cuántos lo hemos hecho. Porque la tentación es así, es decir, mira, pobrecito, o sea, dile que Dios le va. Al que se anda divorciando, ¿qué le decimos? Acércate a Cristo y va a restaurar tu matrimonio. Es un falso evangelio, y por lo tanto el que lo ha predicado es maldito para Dios, ¿verdad? Porque caemos en la tentación, ¿no? De: oye, está sufriendo, tiene una necesidad, ¿qué hago? Y por lo regular venimos a prometerle cosas que Dios no promete. Por eso, ¿y entonces qué se les dice? El evangelio. Ahorita vamos a ver el evangelio. Eso es lo que se nos manda. Eso es lo que se nos manda a predicar. Pero en Gálatas 1:8, por eso te digo, porque a veces lo leemos: si aún nosotros o un ángel del cielo, y lo ubicamos por lo regular. Sí, es cierto, andan muchos falsos pastores, o hay que cuidarnos, pero nosotros lo hemos hecho. Y para todo aquel que predica un falso evangelio es maldito. El evangelio es la perla más preciada, es lo más hermoso que existe. El evangelio es aquello que conecta la tierra con Dios. Es maravilloso, ¿okay? Cambiarlo, por eso cambiarlo, pues es así de terrible, exactamente, ¿verdad? A nosotros precisamente a veces nos han preguntado, como pensando que hay evangelios diferentes. Oye, al preso, ¿qué le predicamos? El evangelio. Y al enfermo, el evangelio. Y a veces dice, pero y al que ya se está muriendo, es decir, al que le queda un minuto de vida, con más razón el evangelio. Pero con más razón y más urgencia el evangelio. Que te digo, ahí es donde caen los errores. A veces alguien tiene en sus manos a alguien que se está muriendo y caemos en la tentación de: repite una oración, anda, di que lo aceptas. Le estás haciendo el mayor mal de su vida, ¿sí? El mayor mal de su vida. El evangelio ese lo predicas, y si Dios quiere, Él le dará su espíritu, lo escuchará, lo creerá, se convertirá, llorará, pedirá perdón, se arrepentirá, y todo lo que hace Dios. Pero a nosotros solo se nos fue mandado predicar el evangelio.
¿verdad? Por eso es tan importante. Pero mira, ¿por qué es tan importante que hasta Dios dejó su trono y bajó a la tierra y dice, a eso vine? ¿A qué vino? A predicar el evangelio. Y acababa en una ciudad y dijo, vamos ahora a la otra ciudad, porque es necesario que también allá predique el evangelio. Y acababa en otra ciudad y dice, ahora vamos para acá, porque es necesario que en aquella ciudad predique el evangelio. Y luego nuestro Señor se va, y ahorita vamos a ver al final de Marcos, en Marcos 16, ya no estoy. Y dejó un encargo, dijo, ir y predicar el evangelio. Ese es el encargo. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y luego no dice que tú vas a hacer nada, dice, y el que creyere será salvo, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero por eso es tan importante que es el evangelio, ¿no? No es repite una oración y serás salvo. La pregunta, es decir, tiene su chiste. No es tan complicado, pero tiene su chiste. No es de preguntarle a la gente, ¿quieres ir al cielo? Hermano, tú salas a la plaza y al 100% que le digas, ¿usted quiere ir al cielo? Solamente un loco va a decir que no. Todos van a decir que sí, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, ¿cómo? Bueno, ¿y cómo? ¿Qué le ofrecemos? Hay que ofrecerle el evangelio. Pero a veces hay gente que ofrece, ¿quiere ir al cielo? Claro que quiere ir al cielo. Bueno, repita esta oración y ya está en el cielo. Le acabas de hacer el mayor mal de su vida a él, y no solo a él. Tú eres maldito para Dios por andar haciendo esas cosas que no se nos fueron mandadas, que no fuimos a eso. Cualquier otra invitación fuera del evangelio, ven a Cristo y serás rico, ven a Cristo y nada te va a faltar, ven a Cristo y todo será color de rosa, ven a Cristo y se acabarán tus problemas, todos esos son evangelios falsos. Incluso ofrecer milagros, ven a Cristo y te va a sanar, ¿ok? Todos esos son evangelios falsos, ¿ok? Pero sin embargo en eso consiste el cristianismo. Mira, bueno, yo hasta ahorita lo que hemos leído de Marcos está en el 1 nada más, vamos en el 1, hermano, y ya estás así como que bien lleno de doctrina y de cosas, ¿no? Ya leímos el 1:15 y luego en el 1:16 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Eso es el cristianismo, hermano. No hay otra cosa. Eso es el cristianismo. Somos seres perdidos que el Señor nos pesca. Éramos como peces, nos pesca y luego nos convertimos en pescadores. Es algo súper extraño, ¿no? Una simbiosis ahí media extraña, pero Él les dijo, venid, los haré pescadores de hombres, y dice en el 1:18, y dejando sus redes, les siguieron. Así comienza Marcos, y en Marcos 1, y así termina en el 16, ahorita que te dije, que al final resucitado, en el 16:15 les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ok? Somos peces sufriendo una simbiosis extraña, siendo pescados y después nos convertimos en pescadores. Esto todo lo hemos oído. En el cristianismo se llama la gran comisión, el gran mandamiento, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La semana pasada veíamos la parábola de las bodas, ¿te acuerdas? En Mateo 22. En Mateo 22:2. Mira, porque esta habla de esa simbiosis y de cómo tienes que leer la Biblia y entenderla hoy. Por ejemplo, en Mateo 22:2 dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Esto está representando a todos los que llaman y rechazan. Principalmente, primero a los judíos, ¿ok? Los llamó y no quisieron venir. Adelantito en el 22:7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas. Y entonces dijo a sus siervos, las bodas están preparadas, los que fueron convidados no eran dignos.
id a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Por lo regular leemos esto. Dice, ¿quiénes somos nosotros? Aquellos convidados. Los judíos nos rechazaron, nosotros somos los gentiles que el Señor nos mandó traer. Y la respuesta es equivocada. Éramos esos. Si tú lees la parábola hoy, tú ya no eres aquel convidado que lo mandó traer. Tú eres aquellos siervos a los que Él está mandando. Vayan y tráiganlos. Aquellos no quisieron venir, ahora tráiganme a estos. Es decir, ya cambió. Esa es la simbiosis. Primero fuimos los convidados a la boda. Y luego ya cuando el Señor ya nos trajo, ahora nos convertimos en aquellos siervos que el Señor está diciendo, ahora vayan, tráiganlos, vayan a las plazas. Y ese es el mandato para nosotros. Pero no sé si veas una simbiosis extraña. Primero somos pescados y cuando el Señor nos pesca, nos convertimos en pescadores. Es raro, pero así es. Así es. Miren, Lucas 15 pasa algo parecido. Es una de las parábolas más conocidas. Lucas 15, 11. Un hombre tenía 2 hijos. Ya te acuerdas de esta, ¿no? El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Ya sabemos lo que sigue, que malgastó todo. Y dice en el 15:16 que cuando hubo malgastado todo y ya estaba en bancarrota, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mira la imagen que da del Padre, porque esto es lo que hace Dios con nosotros. Dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Esta imagen para los judíos era impensable. O sea, un padre que va, que corre, que tenía que levantarse el vestido para correr, para lanzarse al cuello de su hijo que se había ido, que había malgastado todo. Dice en el 15:22, el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vestidle, pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, etcétera, etcétera. Y dice en el 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cuántos hemos vivido esto en nuestra vida? Sí vinimos al Señor. Nosotros éramos aquel hijo pródigo que fuimos y malgastamos todo. Éramos de lo peor que podía haber, ¿okay? Pero un día volvimos, dice, volvimos en sí. Algo nos hizo clic y tan pronto dijimos, es cierto, oímos el evangelio y dijimos, es cierto, voy a irle a pedir perdón. No, ni hubo necesidad. Él vino corriendo a nosotros, nos levantó, sentimos aquellos brazos de Dios abrazándonos y levantándonos. Eso es lo que pasó un día en nuestra vida. Pero ahora, ¿qué somos? Es decir, leemos la parábola y ¿ahora qué somos? No sé si cuando la lees, ¿qué pasa en ti? O sea, fui. Sí, así pasó, sí es pasado. Y es correcto, ya no eres aquel hijo pródigo. Ahora eres lo que sigue, ahora somos el hijo mayor. Lo que sigue es en el 15:25. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, es que tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que consumió sus bienes con rameras,
has hecho matar para él el becerro gordo. Y el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Y cuántos estamos en la situación de este hijo mayor? ¿Qué era la situación de este hijo mayor? Todos los días veía a su padre triste. Todos los días veía a su padre, pues deprimido, se puede decir. ¿Qué tenía que haber hecho el hijo mayor? Salir a buscar a su hermano. ¿Okay? Bueno, no salió, está bien, no salió, pero el hermano volvió. El papá se alegró. ¿Qué tenía que haber hecho? Gozarse y alegrarse. Tenía que haber amado a su hermano, el pecador. Tenía que alegrarse porque su papá estaba alegre y ya no lloraba, ahora estaba alegre. Dice ahí en Lucas 15:10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En eso faltó el hijo mayor, y muchos estamos faltando en eso. Hay un mandamiento que es predicar el evangelio, que hoy estamos leyendo tan enseguidita, como vemos como Cristo vino, hizo su ministerio, que era predicar el evangelio del reino, y después empezó a llamar a pescadores y les dijo: los voy a hacer pescadores de hombres, es decir, los voy a hacer que me ayuden. Eran ayudantes de Cristo, y nosotros es lo que somos, no solo ayudantes. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Fíjate cómo refleja esto mismo lo que estamos hablando. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y luego dice: y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, estábamos fuera, nos reconcilió. Y luego, ¿qué nos hizo? Reconciliadores. Es decir, éramos peces, nos pescó. Y luego, ¿qué nos hizo? Pescadores. Es enseguida de que eres pescado por Dios, te conviertes en un pescador de hombres. Enseguida de que te reconcilias con Dios, te conviertes en un reconciliador de personas con Dios. Aquí mismo nos lo dice otra vez: nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y luego nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice el 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 5:20 así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase. Grábate esa palabra: como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Ese es nuestro trabajo. Pero grábatelo bien para cuando nos toque predicar el evangelio. De hecho, hoy habíamos dicho que quiero una reunión así. Si alguien tiene dudas de cómo se predica, qué se predica, dónde se predica, con qué se come y todo eso, hoy es el día de eso, ¿ok? Pero lo primero es, tienes el ministerio que es: rogamos a las personas. Salimos a rogarles, como si Dios mismo rogase, porque Dios está rogando. Un Dios que ruega, es decir, para muchos no tiene sentido, principalmente para aquel que no es converso, ¿ok? Pero todos los que hemos sido convertidos vivimos esto. Un Dios que nos rogó por el amor de Dios. Yo te podría platicar mi vida cómo era, y todas las veces que el Señor me rogó.
Es decir, cuando el Señor me alcanza, no era la primera vez que me había rogado, ni a ti, ni a ti. El Señor me mandaba personas a rogarme que volteara a verlo y yo le decía, no tengo tiempo, no me interesa. Y tú podías, es Dios, ¿sabes qué es Dios? Y podía haber dicho, oye, este no quiso, déjenle caer un rayo y ya, quítenmelo de aquí. Pero me volvió a rogar. Y luego me volvió a rogar y me volvió a rogar. Y es increíble. El que sale a predicar el evangelio es lo primero que tiene que saber. No salimos a condenar al mundo, salimos a rogarle al mundo. Reconcíliate con Dios. Lo rogamos, te rogamos. Ese es nuestro ministerio, rogarle al mundo. En eso consiste el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo estará Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo imagino cómo estará Dios ante el mundo que se pierde. Más del 95, no sé cuál sea el porcentaje, pero más del 90% de personas perdidas en el mundo. Pero Dios los ama. Dios los ama. No se nos debe olvidar. Alguna vez, a mí se me quedó muy grabado una vez que un familiar, una de sus hijas se fue de casa con el novio. Y se fue un corto tiempo. Y yo veía a mi primo, nos tocó estar cerca de él. Y por decir, corrió una semana, hermano, pasó una semana. Mi primo era así, rechonchito igual o más que yo. A la semana, hermano, estaba todo demacrado, todo delgado y todo triste. ¿Por qué? Porque su hija se había ido de casa. Y aunque no lo creas, así está Dios por el inconverso. Así está Dios. Así está el Señor. Dice en Mateo 23:37. Mateo 23:37. Cuando se paró ahí a las orillas de Jerusalén, ¿te acuerdas? En aquel monte dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero tú no quisiste? Hay un paralelo en Lucas 19:41 que dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró nuestro Señor. Si tú vas a la palabra de Dios, se ve 2 o 3 veces poquitas cosas lo que lo hacen llorar. Y una es esta: ver gente que lo ha rechazado, pero no la ha dejado de amar. Lloró, se paró en aquella ciudad y lloró. Y ya fue cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces? Así es como está nuestro Dios. Así es como está nuestro Dios. Con el inconverso llora, lo ama, lo quiere y busca rogarles a personas que ya lo han rechazado muchas veces. Él tiene la intención de seguirles rogando, y ese es el ministerio que encargó a sus hijos, a los que nos decimos cristianos. Ese es el ministerio de la reconciliación. ¿Qué con aquellos versos que dicen que aborrece al pecador? ¿Qué con aquellos? Es decir, yo te estoy diciendo que el Señor está llorando por el pecador, que el Señor quiere y que el Señor nos está mandando a rogarle. Pero ¿qué con aquellos versos donde dice, por ejemplo, el Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos? Tú aborreces, es decir, Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. El Salmo 11, lo que está diciendo: al malo, al violento, Dios los tiene por enemigos. Es decir, aborrecer, entre significados, que significa odiar, pero también tiene su significado que significa aversión, es decir, ser adverso o hacerse enemigo. Y el significado, el uso que tiene aquí,
tiene que ser, Salmo 11, Dios, al malo y al violento, Dios los tiene por enemigos. Eso es así. El Salmo 5:5, todos los que hacen iniquidad son aborrecidos por Dios. Todos los que hacen iniquidad son enemigos de Dios. Es como Santiago 4:4. El que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Y hacerse enemigo de Dios es ser aborrecido por Dios, ¿sí? Pero en ese uso, no en el otro uso. Ok, se convierte en enemigo de Dios, pero Dios ama a sus enemigos. Es lo que nos enseña de nosotros mismos, por ejemplo, en Romanos 5:8 al 10. Romanos 5:8, del 5:8 al 10, explica exactamente el significado que estamos tomando en el diccionario. Mira, el 5:8 dice, mas Dios muestra su amor, es decir, nos ama para con nosotros, en que siendo aún pecadores, éramos pecadores, pero sigue diciendo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y luego dice el 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, cuando vemos en los salmos aquellos, la palabra sané, que significa aborrecer, aborrecer no solo tiene un uso, tiene varios usos. Uno es odiar, pero no es el único uso. Hay otro, es hacerse enemigo. Y para esto es lo que encaja en la doctrina de Dios. Es decir, no podemos yo creo que es lo que más hemos hablado aquí, no podemos con un solo verso pensar que Dios aborrece a todo el pecador, por el amor de Dios, sino de lo que estamos hablando es, que Dios nos manda rogarles a los pecadores. ¿Por qué querría rogarles si los aborrece? No, los tiene por enemigos, eso es, y de hecho eso es lo que les vamos a decir, ¿verdad? Sería como dice Gandhi, que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Yo creo que Dios ama al pecador, sí ama al pecador. ¿El pecador arrepentido, el pecador? No, al pecador, y lo llama al arrepentimiento, ¿verdad? Pero le digo, yo creo que aquella vez cuando lo hablamos, yo les decía, lo que no tenemos que mirar, por ejemplo, a los que están afuera, y a la palabra sí, pero traer a la palabra a nosotros, sí, a mí, por ejemplo, yo tengo que leer la Escritura y entenderla como José Lara, ¿sí? Si el Salmo, es decir, José Lara antes de convertirse, dice el Salmo 11 y el Salmo 5, entonces decía que Dios me aborrece, ¿sí? De hecho, no tendría caso el Evangelio. No me mandaría, es decir, si me odiara, pues no querría mi salvación, ¿no? Me aborrece desde el punto de que era su enemigo, es decir, era contrario. Y luego Romanos 5:8 me lo explica, dice, mas Dios muestra su amor para conmigo, que aunque eras enemigo, fui reconciliado con Dios. Y luego Dios, claro que me aborrecía desde el punto de que era su enemigo, y ahora me convierte y lo que me manda es a ser un reconciliador con todo el pecador. O sea, Dios no hace acepción de personas. Porque Dios es bueno y misericordioso, ¿sí? Y hasta ha airado con el pecado. Entonces, uno lo que hace es lo que La palabra es correcta, está airado con el pecador todos los días de su vida, está enojado, ¿verdad? No puede tener las dos cosas a la vez, ¿sí? O tiene amor y misericordia o tiene airado por el pecador. Es una de las dos, no puede tener las dos al mismo tiempo. No, sí. En una determinada situación tiene una para con nosotros y otra no. No, pero es decir, la palabra, otra vez, no solo la palabra de Dios, mi vida me muestra que sí. Es decir, mi vida me muestra que yo era pecador, yo era un borracho, yo era un adúltero, y Él tenía que aborrecerme y me aborrecía, pero no desde el punto de que me odiaba. Y porque odio ya implica, bueno, te quiero destruir, ¿no? Te odio y te voy a mandar, no sé, que choques ahorita, te vayas y te echo al infierno. Es decir, me aborrecía de que éramos enemigos, pero me aborrecía y me amaba. Y me amaba y me mandaba gente a hablarme y a rogarme, y yo lo rechazaba, ¿sí?
pero él me seguía amando y me seguía rogando, hasta que fue tanto su amor por mí que hizo que yo lo reconociera, ¿verdad? Ni siquiera fui yo el que lo reconoció. Es decir, me amó tanto, que un día me rogaba, yo lo insultaba, y se cansó de que lo rechazara, y ya él dijo, ese morenito va a ser para mí, y me hizo que lo reconociera, y ya, ¿verdad? Pero entonces, tiene que haber, es decir, por eso le digo, no solo en la palabra, sino que tenemos que hacerlo, no sé cuál sea la palabra, tangible, o ponerlo en... Providencia. Es decir, no necesitamos ir, por ejemplo, a preguntar, a ver, los que están ahí en la plaza, que anoche estuvieron borrachitos y se durmieron ahí en el frío, son pecadores y anduvieron robando anoche y haciendo maldades, ¿Dios los aborrece? Desde el punto de vista de que los odia, o los aborrece de que los tiene por enemigos, pero los ama, es decir, los aborrece y los ama. Los aborrece de que están como enemigos, pero los ama tanto de que nos está mandando, de hecho, a nosotros, en su nombre, salgan y ruéguenles, conviértanse a Dios. Está irado. Sigue irado. Claro, y lo que se le dice, y estará irado con el pecador todos los días de su vida. De hecho, el Salmo 11... dice, al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece, y sobre los malos hará llover calamidades. Eso es lo que les anunciamos, viene juicio, viene castigo. De que Dios aborrece al enemigo, de que desde el punto de vista que es contrario, de que es su enemigo, así está. Pero de que los ama y los sigue amando, también así es. Por ejemplo, en Mateo 5:44 hay un mandamiento que nos dice a nosotros: amar a vuestros enemigos. Entonces, el Señor no nos mandaría amar a vuestros enemigos si Él no hiciera lo mismo. ¿Cómo Él va a decir, yo odio a mis enemigos, pero ustedes amen a mis enemigos? No, Él de hecho dice, yo amo a mis enemigos, por eso les estoy mandando a ustedes, amen a sus enemigos. Pero es que tenemos que ubicar eso. Es que es tan importante eso, entenderlo. Porque, por ejemplo, si tú entiendes que Dios está enojado, de que Dios aborrece al pecador, pues la pregunta es entonces, ¿para qué les predicas? Si lo aborrece, si lo odia, ¿verdad? No hace clic, no hace sentido. ¿Por qué le predicamos a alguien que el Señor odia? Lo que nos dijo 2 Corintios es lo contrario. Dijo, es que yo quiero que le rueguen, como si fuera yo rogando. Es decir, eso es lo que salimos. Y eso es clave para nosotros. Otra vez, es decir, eso es lo principal que debemos de entender. Que salimos, ¿por qué salimos a rogarles? Porque Dios lo ama. ¿Cómo sabemos que Dios lo ama? Porque me amó a mí. Y yo era peor que Él, ¿verdad? Porque si yo entendiese acá que el Señor aborrece al impío, tendría que haberme aborrecido a mí. Pero no me aborreció, me amó. Entonces, de hecho, ese es el Dios que predicamos. De hecho, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, ¿sabes? Yo era peor. De hecho, merecíamos, por el amor de Dios, merecíamos ser odiados por Dios. Merecíamos ser destruidos por Dios. Merecíamos que nos cayera un rayo. Cuando yo estaba en mi trabajo haciendo algo sucio, merecíamos que una máquina nos agarrara el brazo, nos llevara completo, nos matara e ir al infierno. Cuando yo estaba engañando a mi esposa en un lugar no correcto, merecía que el techo se me cayera y nos destruyera a todos. Cuando yo estaba en una cantina contando chistes y tomando cerveza, merecía que entraran los zetas, balacearan a todos, morir e irme al infierno. Ese es el Evangelio. Eso es lo que merecíamos, ser odiados por Dios. Y sin embargo nos ama. Y eso es lo que salimos allá. Ese es el Evangelio. Decirle al borrachito, de hecho cuando él dice, es que yo ya era cristiano y mírame otra vez ando borracho tomando, regresa a Dios, que es grande y perdonador, que sus misericordias son nuevas cada mañana, que te ama y no solo te ama, me mandó a rogarte. Yo no sé quién eres, yo no sé de qué clase de beneficios gozas en el reino de Dios, pero Dios me mandó a rogarte, está triste, está llorando por ti, regresa a Dios. Ese es el Evangelio que proclamamos, ese es el Evangelio que gritamos.
De hecho, sí, el Evangelio incluye, merecíamos que Él nos odiara, pero a cambio nos amó. Nosotros es lo que hacemos. Vamos a las pandillas y dicen, no vengas con tu Cristo porque te vamos a golpear. Si quieres golpean, pero después ve al Padre porque te está buscando. Oye, pero me aborrece, yo he matado 100. No te aborrece, te ama. No me preguntes por qué, pero te ama y me mandó a buscar. Y esos somos los cristianos. Somos los que buscamos a los hermanos perdidos. Y muchos no estamos haciendo, pues estamos como el hijo mayor, ¿no? Y todavía vemos ahí a alguien que se convierta a alguien. ¿Pero por qué? O sea, nos portamos como Jonás también, ¿no? Oye, ve y háblales. ¿Pero por qué les voy a hablar, papá? Son bien mundanos. Oye, tienes que hablarle a tus tíos y a tus tías. Papá, pero van a poner el pino, van a darle besos al niño Dios. Son de lo peor, tú no los conoces. Dice, sí los conozco y los amo. Y te estoy mandando que ahora que viene diciembre les hables y les digas y les ruegues. Dejen de practicar eso. El papá está triste. Papá está triste. Papá los quiere de vuelta. Papá los quiere de regreso. Por el amor de Dios, ese es el Evangelio. Cuando tú predicas el Evangelio, no porque tú lo puedas, sino porque a Dios le encanta. Oh, los demonios salen, hermano. Los demonios chillan, no le gustan. Por eso leíamos ahorita en 2 de Corintios 4:4 que el diablo lo que hace es cegar el entendimiento. A él no le gusta el Evangelio, ¿okay? No quiere que nos resplandezca la luz. Eso es lo que hace el diablo. Pero así se echan los demonios. Cuando tú ves a alguien que tiene demonio, que todo el que no tiene Cristo tiene demonio, ¿cómo se le echan fuera? Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Y a la hora que Dios quiera, es decir, a la hora que Dios quiera, Él ata al hombre disque fuerte y viene el hombre más fuerte y lo echa fuera. Pero, ojo, porque necesita, esto es como decir, el Señor necesita que alguien predique el Evangelio. Fíjate lo que nos está dando, el valor, por decir, la importancia de nuestro ministerio. El Señor no puede hacer nada hasta que prediquemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio. Por eso nos manda predicar el Evangelio. Es lo más grande que tenemos. Es lo más grande que tenemos. Cuando miras a una persona llorar, cuando le predicas o le hablas del reino de los cielos, cuando miras a un varón arrepentirse, cuando miras a alguien que pensaba una cosa y le has convencido del Evangelio, entre comillas, ¿okay? Porque el Señor es el que hace la obra. Esta semana, ahí te voy, mi hermano. Esta semana en radio y en Facebook hablé en contra del fútbol. Y el mayor ataque es que por eso nos atacan de que somos aburridos. Alguien dice, no, hay que vivir la vida, hay que disfrutarla, no, para que no vean que somos aburridos. También veía en la semana un video de esos de Marcos Witt hablando de lo mismo. O sea, él diciendo, es que los cristianos no somos aburridos. Dice, yo ya estoy estudiando reggaetón y estoy estudiando salsa para que todos, o sea, no debemos de ser aburridos. Y yo decía en radio, pero por el amor de Dios, yo no me aburro. Simplemente mis gustos cambiaron. O sea, yo me gozo tanto cuando predico el Evangelio. Y por el amor de Dios, mi hermano, cuando el Señor, por su pura misericordia, te regala aquel momento donde alguien viene y viene llorando a ti, mi hermano, has tocado el cielo por el amor de Dios. El Evangelio es lo que conecta la tierra con el cielo. ¿Qué podría ser mejor que eso? ¿Qué podría ser mejor que eso? A un campeonato de Tigres o sacarse la lotería. Ahí es donde hay cristianos que no entienden. Oye, es que no somos aburridos, vamos a bailar y vamos a ver fútbol y vamos a... No, yo no me aburro. Oye, entrar a tu cuarto 3 horas, ¿quién puede decir que es aburrido? Yo me gozo, simplemente que mis gustos cambiaron. Mis gustos cambiaron. Para mí un campeonato es
Una vez en el Metropolitano, hermano, predicamos el Evangelio, duro como es, y luego que se nos avienta un hombre, hermano, como de... como estoy chiquito, lo veía como de 2 metros, ¿no? Grande, fornido, con sombrero, con chamarra de vaquero. Y se viene así, venía directo a mí. Yo dije, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Se paró así delante de mí y empezó a llorar. Hermano, el cielo acá, es cuando el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes por cuánto tiempo me gocé, hermano? Ese es el gozo del cristiano. No tiene nada que ver, por el amor de Dios, si Tigres es campeón, si Rayados es campeón, si empatan, si tiran penales eternamente. No me interesa. No me interesa en absoluto. ¿Y cómo podría alguien hoy ser cristiano y salir a festejar porque ganó un equipo u otro? Por el amor? No sabemos de lo que estamos hablando. ¿No somos aburridos? No sé si sea aburrido o no. Yo vivo feliz. Cuando entro a mi cuarto y me conecto con el Señor por 3 horas, hermano, es un gozo enorme. ¿Cómo puedo perder 2 horas viendo un partido de fútbol? Eso es lo que sí dice aquí es, lo que pasa que la palabra de Dios es locura. Hoy alguien del mundo no lo va a entender, pues no lo va a entender. Las cosas espirituales se disciernen con el espíritu, ¿verdad? Pero que fíjate, hay veces que, bueno, oye, vamos a hacer un concierto, o vamos a hacer, no sé, tantas cosas que hoy se le ocurren. Puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero Dios, dice la Biblia, que escogió que la gente se salvara por medio de la predicación. Eso lo escogió el Señor, ¿verdad? Entonces, oye, hagamos un concierto, invitamos a la gente. Todo tiene que ser, oye, ¿será malo? Si todo lo que haces es cantar, pues sí, porque Dios no escogió eso para que fueras salvo. Pero si por medio del concierto, yo conozco cantantes, ya cada vez menos, pero que en cada canción o medio de cada canción predicaban la palabra y luego se aventaban otra cancioncita y luego predicaban la palabra. Es que Dios dijo eso y a lo mejor está usando la música para atraer gente, pero les predica la palabra. Dios dijo que escogió, pero sí, mira lo que dijo, porque sí tiene mucho que ver. La locura de la predicación es locura. Locura es de lo que estamos hablando, es de qué se trata el cristianismo. De predicar nada más. ¿Por qué estamos todos aquí? Porque alguien nos predicó un día. Y luego, ¿qué nos encarga? Que ahora nosotros prediquemos. Eso es todo. Eso es todo. En eso consiste todo. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Verdad? Primera de Corintios 15. Ya no sé dónde iba. Primera de Corintios 15 describe en parte lo que es el Evangelio. 15:1 en adelante dice Pablo: les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Dice el 15:3, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. No todo, es una parte, pero a veces el Evangelio que predicamos nosotros es menor incluso a este. ¿Okay? Mira lo que incluye y a veces no estamos incluyendo ahí en el 15:4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Nuestra predicación de Evangelio tiene que incluir que nuestro Señor y Cristo resucitó, que venció a la muerte. Esto es básico. De hecho, ahí adelante sigue diciendo, bueno, si Cristo no resucitó, pues tomemos y vayámonos, no hay salvación. Tenemos vida eterna porque nuestro Cristo venció a la muerte. Es decir, bajó a la muerte, bajó al infierno y salió, venció la muerte. Y por cuanto Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Pero si alguien dice, yo creo todo, que era el caso de ellos, yo creo todo, de hecho dice, ya te íbamos a creer, pero cuando habló de la resurrección, ya no lo tomaron en serio. Bueno, pero esto es básico, alguien puede decir, bueno, yo creo en Cristo, yo creo que murió por mí, yo sí lo acepto como mi Salvador, pero no creo que haya resucitado. Bueno, no hay salvación. No hay salvación.
¿Ok? Sin la resurrección no hay salvación. Y tiene que ir incluido en nuestro evangelio. Ahí Pablo dijo todo eso. Primeramente les hemos enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Entonces eso, 15:2 dice, por el cual asimismo, hablando del evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, pues creyeron en vano. Su nacimiento también es parte del evangelio. Es una buena noticia. Mira lo que dice Lucas 2:10. Lucas 2:10. El ángel les dijo, no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, es decir, buenas noticias, buenas nuevas, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ni modo que no sea parte del evangelio, ¿verdad? Del nacimiento de nuestro Señor. Esto es lo que supuestamente se celebra el 25 de diciembre. Ok, no nació ese día, pero alguien dijo, vamos a poner un día para celebrar su nacimiento. Ok, está bien, qué bonita intención, pero ¿qué celebraremos? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es decir, que necesitábamos un Salvador, todos a causa de nuestro pecado, que si no hubiese bajado a la tierra, todos tendríamos condenación, iríamos al infierno, pero gracias a que bajó, podemos un día ir al reino de Dios y ver a Dios cara a cara. ¿Sí? Hoy estas fechas van a ser un poco duras para los cristianos, pero es una gran oportunidad para predicar el evangelio. El evangelio. El cristiano, la primera capacidad de, oye, ¿cómo se predica? El primer tip, el cristiano tiene que ser capaz de desviar cualquier tema hacia el evangelio. Es decir, yo no sé si te va a tocar, no juzgo a nadie, sé que las fechas son difíciles. Yo no sé si te va a tocar estar afuera de una levantada y ver gente casualmente muy querida, darle un besito a una piedra que le dicen niño Dios. No, ok. Tú tienes que ser capaz de eso, usarlo para predicar el evangelio. ¿Ok? Cualquier discusión que hoy se preste, que por qué si luces, que por qué no luces, llévalo al evangelio. Tienes que ser capaz de desviar cualquier tema al evangelio. ¿Okay? Cualquier cosa, que alguien esté rezando un rosario, lo que sea, el cristiano tiene que tomar eso y ser capaz de llevarlo al evangelio, que se predique el evangelio. Esa es nuestra tarea siempre en diciembre, con más razón y con más fuerza. El evangelio nos lleva a la salvación. La salvación es el evangelio, es parte del evangelio, es decir, es la buena noticia que Dios puede perdonar tus pecados, que Dios puede darte salvación, que Dios puede darte vida eterna y quiere darte vida eterna. Esa es parte del evangelio que anunciamos. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No nos avergonzamos, pero fíjate la palabrita que dice, no me avergüenzo. Es decir, quiere decir que platicar el evangelio a alguien tiene algo como de ilógico, ¿sí? Para el mundo. Es decir, tiene algo que el mundo no va a entender, que incluso podría ser risible para el mundo. Alguna parte del evangelio. Oye, que Cristo es Dios, que Dios bajó. Y para alguien va a decir, ay, ¿cómo? Y el cielo se quedó vacío, ¿cómo le hizo? Y a veces eso nos detiene. Chin, ¿y qué le voy a contestar? Tú predica el evangelio, como es. Dios bajó, Dios en un pesebre. Y era necesario, ¿por qué? Porque tenía que ser como uno de nosotros. ¿Para qué? Para vivir la vida, como dice la Biblia, tentado en todo, pero sin pecado.
¿Para qué? Para que esa vida pueda imputarse a nosotros. ¿Te acuerdas? Al que no cometió pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia en él. Es decir, cambió nuestra vida. Por eso tenía que vivir en santidad. La santidad de Cristo es el Evangelio. Es una buena noticia. ¿Sí? La muerte de Cristo es el Evangelio. Isaías 53 es el Evangelio. Molido fue por nuestras rebeliones. Ese es el Evangelio. El Señor quiso quebrantarlo. Ese es el Evangelio. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Porque yo era pecador. Tú eras pecador. Y el Señor nos tenía que castigar. Y castigar incluye la muerte. ¿Ok? Pero Cristo vino y dio su vida por nosotros. Cada latigazo que recibió Cristo es parte del Evangelio. Era para ti y para mí. Molido fue por nuestras rebeliones. La corona de espinas era para ti y para mí. Ese es el Evangelio. Los clavos eran para ti y para mí. Esa es una gran noticia, que Él fue a la cruz por nosotros. Luego que murió y luego que bajó al infierno y luego que venció a la muerte. Esa es parte del Evangelio. Esa es cosa grande del Evangelio. Venció a la muerte. Las puertas del Hades no pudieron contener a esta roca. Salió de ahí, tomó su cuerpo, resucitó y, como decía 1 Corintios, y volvió a aparecerse a los discípulos. Primero a los 12, luego a estos y luego a Cefas. ¿Y qué les dijo? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Eso es lo que les encargó el Señor. El Espíritu Santo también es buena noticia, porque les dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero ahí cuando terminan los Evangelios, pero les dijo, pero primero espérense tantito. No se muevan de Jerusalén, porque va a venir la promesa del Padre. La promesa del Padre es el Evangelio. Que el Espíritu de Dios vino, es el Evangelio. Dice Hechos 1:8. Y cuando venga, ¿qué va a pasar? Recibirán poder. ¿Poder para qué? Dice, recibirán poder y me serán testigos en Judea, en Samaria y en todo el mundo. Ese es el Evangelio y ese es el Espíritu Santo es parte del Evangelio. En Lucas 3:16, cuando Juan dijo, yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno más poderoso, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Esa es parte del Evangelio. El mayor bien del Evangelio es Dios. En lo que ofrecemos a la gente es Dios. Comunión con Dios, relación con Dios, perdón de Dios. Es decir, a veces nos quedamos los cristianos aquí por decir, es que Cristo murió para perdonar tus pecados. Ok, pero ¿por qué eso es evangelio? Es decir, ¿por qué es una buena noticia? Porque no voy a ir al infierno, porque no voy a ir a la cárcel, porque te estás reconciliando con Dios y el día de mañana vas a ver a Dios cara a cara, vas a ir al cielo y vas a estar con Dios, Él te va a abrazar, ese es el mayor bien del evangelio. Los cristianos, primero que nadie, no debemos de olvidarlo, es Dios. El Evangelio es Dios. Si no, por ejemplo, tú le dices a un borrachito, Dios quiere perdonar tus pecados. Y luego, bueno, ya los perdonó. Y si oras, los va a perdonar. Bueno, ya. Oro, ya los perdonó. Y luego, el Evangelio, ¿por qué es Evangelio? Porque te lleva a Dios. El fin es Dios, la meta es Dios, lo más grande que existe es Dios. Y hasta allá tenemos que llevar nuestro evangelio. Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Pero mira lo que sigue ahí, para llevarnos a Dios. Ese es el evangelio. Si no, cualquier otra cosa sigue siendo otro evangelio. Oye, que Jesús resucitó y podemos tener vida eterna. Oye, es una buena noticia, pero le falta algo.
que Jesús resucitó y que podemos tener vida eterna, todavía no es el evangelio, sino que esa vida eterna va a ser en un reino donde estará Dios y gozaremos de la presencia de Dios. Ese es el evangelio. Los cristianos, yo siento que nos estamos quedando cortos en eso. Es decir, si le decimos a la gente, es que si te arrepientes, Dios te perdona. Bueno, déjame arrepiento y Dios me perdona. Pero ¿por qué eso es evangelio? Porque el perdón de Dios te va a llevar a su presencia, a Dios. Es decir, para acabar pronto, el mayor bien que tenemos es Dios. Y lo que le ofrecemos a la gente es a Dios. ¿Por qué dejar de pecar? Es un evangelio. Porque te va a llevar a Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, tenemos que apuntar nuestro evangelio para arriba. A Dios, le ofrecemos a la gente a Dios. Vas a tener comunión con Dios, vas a ser adoptado por Dios, vas a ver a Dios un día, vas a besar sus pies, vas a besar sus heridas. Ese es el evangelio. Si el evangelio no es evangelio, si no llevamos a la gente a Dios, si no ofrece a Dios, ¿sí? Porque si no nos quedamos cortos. Oye, arrepiéntete y tendrás vida eterna. O sea, no me voy a morir nunca, no. Qué padre, y habrá gente que sí quiera. O arrepiéntete y no vas a ir al infierno. Oye, pues es un evangelio, es una buena noticia, no quemarse. No, pero el evangelio es evangelio porque incluye a Dios, ¿sí? A Dios. Y ahí tenemos que empezar todos a incluir a Dios, a ofrecer a Dios. Pero primero tienes que entenderlo. Dios es el bien más elevado que existe. Dios es el mayor bien del evangelio. Dios es el centro del evangelio. Dios es lo más grande que podríamos tener nosotros. Es decir, Jesús murió por mí. Y ese es el evangelio. Sí, porque tengo salvación. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es que me regaló una relación con Dios, que por medio de Cristo y su sangre tengo entrada al trono, al lugar santísimo, hoy espiritualmente, pero el día de mañana físicamente veré a Dios, veremos a Dios. Te repito, Hebreos 11 habla de eso. ¿Por qué Moisés hizo lo que hizo? ¿Por qué prefirió ser maltratado? Y dice, porque esperaba la ciudad celestial. Eso es lo que esperamos nosotros. Y ese es el evangelio, que Cristo me perdonó, que Cristo pagó por mí y que gracias a que pagó por mí, hoy tengo redención, hoy puedo tener una relación con Dios y esa relación el día de mañana la voy a tener cara a cara. Ese es el evangelio. Eso es lo más grande que existe, que un día veremos a Dios. Esa es la mayor buena nueva que tiene la Biblia, la mayor, la más grande. Que un día veremos a Dios, grábenselo en la mente. Eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que nos hace no desear las cosas del mundo. Ahorita un rayado te va a tocar, oye, yo ya tengo 5 copas y yo voy a ver a Dios. Y yo voy a ver a Dios. Dice, hay un pasaje donde dice, el evangelio de las inescrutables riquezas. Es decir, que no entiende nadie. Oye, yo tengo una casa con alberca, ¿no la quieres conocer? Vamos, Oscar, sí la quiero conocer. Te voy a predicar el evangelio, mira, es esto. Pero yo soy rico. Mira tú en donde vives, en un cuchitril. Viejo, yo tengo una casa en los cielos, hecha por mi Señor. Soy rico. Pero, tristemente nos encontramos deseando, Señor, ¿y si yo soy tu hijo? Y él es del diablo, ¿por qué tiene una casa con alberca? Como que no puede, porque la recompensa no está aquí. La recompensa está en el cielo. Tenemos que voltear a ver las cosas de arriba. Y la más grande es Dios. Es Dios, es Dios. Pero tienes que entender esto. Ahí matas, como digo, oye, en cualquier discusión o presunción, aquí matas a cualquiera. Oye, yo tengo esto, yo tengo a Dios, viejo. Yo tengo a Dios y si quieres te lo presento. Mira, es esto, es. Pero no podemos andar deseando las cosas del mundo. Nada tiene que ver. Nuestras riquezas inescrutables. Hoy que es Navidad, ¿verdad que dicen que el niño Dios posee? Efectivamente, Dios bajó a la tierra. Pero ¿sabes por qué bajó?
Porque tú y yo y todos éramos pecadores, dice Romanos 3, por cuanto todos pecamos. ¿Y sabes qué dice más en Romanos? Que como pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo estábamos perdidos. Y nadie tenía salvación. Solamente Dios podía salvarnos. Y por eso bajó a la tierra. Ese bebecito que dice ahí la Biblia que en un pesebre, ese es Dios. Y bajó. Oye, pero ¿por qué bebé? Porque tenía que vivir una vida sin pecado. Hasta los 30 y tantos años sin pecado. ¿Pero para qué? Porque tú eres pecador y mereces castigo. Yo soy pecador y merezco castigo. Y Dios, ¿sabes cuál es el castigo? No creas que solo era la cruz y los latigazos. Era ser quemados en el infierno. Entonces Dios, antes de derramarlo ahí, dijo: yo pago por ellos. ¿Has hecho algo así por tus hijos? Yo pago por ellos. Ese es el evangelio, que Jesús dijo: yo pago. Pero para pagar tuvo que nacer, bebé. Tuvo que ser embrión. Se hizo embrión, creció, vivió en santidad, fue a la cruz, lo clavaron. Cada latigazo era para ti, para mí, hermano, imagínate. La corona de espinas era para ti. ¿Has ido a un prostíbulo? No, pues sí. Bueno, la corona era por eso. Era por eso. Y sabes, cuando Dios le ponía la corona a Cristo, ¿sabes qué le decía? Ándele por andar en cantinas. Y Él te va a decir: pero Cristo no anduvo en cantinas, ¿verdad que no? No, pero tú y yo sí. Y era nuestro pecado el que estaba cargando, ¿verdad? Y luego murió porque es lo que merecemos tú y yo. Y luego, ¿te acuerdas como los del camino de Emaús que decían: pues parecía que era, pero se murió mangos, salió, venció la muerte? De este es del que habla Mateo 18 cuando dice: las puertas del Hades no lo pueden detener. Habla de este, no habla de ninguna iglesia, no habla de otro más que de este. Salió del Hades, tomó su cuerpo, se levantó y se apareció a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Vayan por todo el mundo y predicad el evangelio. Y yo soy un discípulo de Cristo y te lo acabo de predicar. Y tú puedes serlo también si te arrepientes. Si te arrepientes. ¿Arrepentirse qué es? ¿Hacer una oración? No, arrepentirse es que un día decidas cambiar de vida. Ya no voy a pecar, ya no voy a tratar mal a mi esposa, ya no voy a robar, ya no voy a... Oye, pero todo eso ya lo hago. Y lo que ya hice, eso es lo que pagó Cristo por ti. ¿Y qué tengo que hacer? Pídele perdón y cambia. Ese es el evangelio. Cuando hagas eso, formas parte de la familia de Dios, viejo. Y esto es mejor que ser tigre o rayado. Esto es mejor que sacarse la casa del TEC. Esto es mejor. Sabes, yo era de lo peor y yo ahora soy de Cristo. Y yo te digo que esto es mejor que tener dinero, que tener todo. Y el evangelio se predica en un camión en 2, 3 minutos, 4 minutos. Eso nos mandó a hacer el Señor. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Si tu voz te da para predicarlo en una parada de camión a 50 personas, gloria al Señor, se goza. Pero no, esto no es de números. Si tú lo predicas a tu primo, al compañero de trabajo, en la parada de camión, en donde sea, a uno, eso es lo que el Señor quiere. Esto no se trata de famas, ni de llenar estadios. Esto se trata ni siquiera porque es un mandamiento. Esto se trata, lo que decía ahorita de Jeremías, esto se trata porque todo aquel que ha conocido a Cristo tiene un fuego aquí que no lo puede detener. A veces lo detenemos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estás en una reunión, y otra vez la vamos a sufrir mucho en diciembre, en una reunión donde se está tomando, en una reunión donde están haciendo otras cosas, y aquí sientes un fuego que te dice: háblales, y te lo llevas a casa? Yo me lo he llevado a casa. Con vergüenza, me lo he llevado a casa, ¿okay? Pero ese fuego que está ahí es el Espíritu Santo que dice: háblale a tu primo, pero está tomando, papá, no me va a hacer caso. Háblele a su primo, ¿lo quiere o no lo quiere? Lo amo con toda mi alma. Háblele el evangelio, la semilla se le va a quedar. Háblele a su tía: papá, pero está cargando la Virgen, ¿la quiere o no la quiere? Háblele el evangelio, y a eso se nos manda. A eso es a lo que se nos ha mandado. Algo así tan sencillo aparentemente, hablarle a una persona del evangelio, pero en ese rato, el cielo baja a la tierra donde tú estás. Eso somos seres celestiales. ¿Okay? Ahorita que leíamos Hechos 1:8, recibirán poder
Poder. Y el Evangelio también ahorita leímos que es poder. El Espíritu Santo es poder, el Evangelio es poder. Haga de cuenta que andamos cargados de dinamita, hermano. Andamos cargando dinamita y nomás que hay que hacerla explotar. Es Mateo 10:19, donde dice: cuando los entreguen, no os preocupéis cómo o qué hablaréis. En aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre habla en vosotros. Esa es la promesa de Dios, que Él hablará por medio de nosotros. Sí. Pero lo más importante, es decir, si hubiese una clase, hoy vamos a hablar de cómo predicar el Evangelio. Ya vimos muchas partes de lo que es el Evangelio, ¿okay? Pero lo más importante es que hay un paso, y este es súper importante, un paso primero, inevitable, insaltable, ineludible, ¿ok? Que es predicar el arrepentimiento. Es decir, si no hay arrepentimiento, no hay Evangelio, ¿verdad? Si no confrontamos a la gente con el pecado, no hay Evangelio. Tú le puedes haber hablado todo esto, de que Cristo murió, resucitó, que nos ofrece salvación y de que mañana lo veremos, lo abrazaremos y todo. Pero si no le dijiste que tiene que dejar el pecado, ese no es Evangelio. ¿Ok? Por eso te digo, oye, ¿qué es lo más importante en una clase para predicar el Evangelio? Que si no predicas arrepentimiento y si no confrontas a la persona con su pecado, aquello no fue Evangelio. ¿Ok? No fue Evangelio, aunque hayas presentado magistralmente la muerte y la resurrección de Cristo, aunque hayas presentado magistralmente el reino de Dios. El Evangelio ofende, y a veces por eso no lo presentamos como es, porque es mi mamá y se va a ofender, porque es mi tía y se va a ofender, porque es mi lo que sea y me va a dejar de hablar. Sí, pues ese es el Evangelio. Por eso tienes que grabártelo. El Evangelio ofende. Si tú ves que la persona no se ofendió mucho, es porque flaqueaste en algún lado, te echaste para atrás al último, no quisiste tener problemas y eso. Pero el Evangelio bien planteado ofende. Por el amor de Dios, por eso los mataron. Los mataban por predicar el Evangelio, ¿sí? Porque les decía Juan el Bautista, ¿te acuerdas que se acercaban? Esa generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Así no es. Entonces, ¿cómo es, Juan? Y ya les habla de arrepentimiento. El que tenga 2 túnicas de una, el que tenga de comer, debe de comer. Esa es la vida que Dios quiere, no la que están llevando. Generación de víboras. Dice, oye, le faltaba amor, ¿no? Pero luego viene el jefe de jefes y dice, sepulcros blanqueados. El Evangelio ofende. No hay forma. Si empiezas a querer minimizarlo, vas a cometer un error muy grande, y nunca una persona podrá ser salva. El Evangelio ofende en sí mismo, ¿sí? Ofende porque la persona no conoce a Dios. Entonces lo va a ofender. No es tu intención ofenderlo. Estamos hablando de que son personas que amamos. Si la amas, quieres que sea salva. Si quieres que sea salva, solo es con el Evangelio limpio y puro, e incluye confrontarlo con el pecado. Si tú por amor le quitas esa parte, lo mandas al infierno. No se nos manda animar desanimados, no se nos manda ofrecer milagros, se nos manda predicar el Evangelio. La paga del pecado es muerte. Cuando pecas estás destituido de la gloria de Dios. ¿Ok? Eso no le gusta a Dios. Apocalipsis 21:8, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los fornicarios, los idólatras, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Por eso te digo, ¿por qué crees que mataron a Jesús? ¿Por qué crees que odiaban a los discípulos? Porque predicaban el Evangelio. Nada más por eso, no hacían nada más.
predicaban el evangelio y les crujían los dientes y los querían matar, ¿verdad? A nosotros no nos está pasando. A nosotros se nos manda decirle al mundo sí, pero también a tus papás, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus amigos del trabajo, de la escuela, que a Dios no le agrada la vida que estás llevando. A eso se nos manda decirle a todos los que amas que a Dios no le agrada la vida que estás llevando, que no importa cuántos años tenga, el pecado lleva al infierno, el pecado merece castigo de parte de Dios. Y cuando alguien, como le pasó a Pedro acá en Hechos 2, cuando dice, ¿qué haremos? Ahí se le presenta el evangelio, ¿verdad? Pero cuando alguien dice, no lo había visto así, ¿y ahora qué hago? Mira, Cristo pagó por ti, Cristo bajó a la cruz, Cristo reconcilió eso, Cristo, solo tienes que pedirle perdón y cambiar de vida, y el día de mañana vamos a estar con Dios. Dios te va a recibir en su reino, Dios te va a abrazar, Dios te ama. Vamos, arrepiéntete, cambia de vida. Eso es lo que se nos manda predicar, como predicaban ellos: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Eso es lo único que tienes que saber, para que esto es la parte esencial, no del evangelio, sino lo que hace que el evangelio sea evangelio. Es confrontar al mundo con su pecado. Es lo que hace que el evangelio sea evangelio. Yo a veces pongo ejemplos. El evangelio es como, para el mundo, es como el invento de la vacuna contra la mayor enfermedad que existe, y es el pecado. Es la peor enfermedad, es lo que lleva a la muerte, es lo que mata más personas cada día. El evangelio es la vacuna, ¿verdad? Entonces, mira, si tú le dices a alguien, es más, si alguien me dice a mí hoy, óigase, ya se descubrió la vacuna contra el cáncer. Pues, qué bueno, qué alegría. Gracias por informarme. Dios te bendiga. No va a pasar nada conmigo, ¿verdad? Pero si ayer yo fui con el médico y el médico me dijo, ¿sabe que tiene cáncer? Hoy, cuando me digan, se inventó la vacuna contra el cáncer, por el amor de Dios voy a brincar y voy a saltar, ¿verdad? Por eso es tan importante decirle al mundo que tiene pecado, porque el evangelio es la vacuna contra el pecado. Decirle a alguien que hay vacuna contra el pecado, sin decirle que es pecador, te va a decir, qué bueno, felicidades, Dios te bendiga, sigue participando, haz lo que quieras. Es decir, es la confrontación con el pecado lo que hace que el evangelio pueda ser evangelio. No nos corresponde, es que tienes que grabártelo bien claro, no nos corresponde a nosotros que la persona se convierta, que a veces decimos, es que si le digo eso, pues no se va a convertir, porque es muy duro. La palabra es dura, dice la misma palabra, y nuestro trabajo es ese. Y te sorprenderá que cuando el Señor lo hace, lo puede hacer con el que Él quiere. Solo necesita que se predique esa primera parte del evangelio, que tienes pecado. Dice Lucas 9:23, que si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, cargar su cruz cada día y seguirlo. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, ese la salvará. Eso es lo que salimos a predicar. Eso es lo que predicó Pedro en Hechos 2 les dijo, cuando predicó el evangelio y le dijeron, ¿qué haremos? Dijo, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de los pecados. Arrepiéntanse. Eso es lo que el Señor nos manda predicar. ¿Para qué me llamó Cristo? Es que Cristo dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Necesito obreros para predicar el evangelio, ¿ok? Pero eso es lo que no te debes de confundir. No está hablando de que, bueno, mañana fundaré mi ministerio, ¿no? Mujeres predicando. Digo, no tiene nada de malo y sería grandioso que pasara, ¿no? Mujeres predicando en la calle. Gloria a Dios y ojalá y un día sucediese.
Pero no está hablando solo de eso. Está hablando de cuando estás con alguien esperando a tu niño en la escuela, de tu prima, de tu comadre, de las tortillas en la carnicería. Hablar de eso, ¿verdad? Oiga, ¿ya no viste como antes? Antes siempre andaba bien pintada, bien vestida y con la bolsa combinada. Acá, ¿qué le pasa? ¿Por qué ya no hace eso? Es que Cristo me salvó de mi vana manera de vivir. Le platico, mire, pasó esto, esto y esto. Pero no puedo andar haciendo lo mismo y predicarle el evangelio a alguien, ¿no? ¿Qué pasa, hermanos? Es tan peligroso que si en ti no hay deseos de que la gente sea salva, es muy probable, yo no diría probable, es seguro que tú tampoco eres salvo. Porque a todo aquel que el Señor ha salvado, enseguida le nace un fuego aquí por salvar a su gente. No me importa mis nietos si tienen zapatos o no, me importa que conozcan a Cristo. No me importan mis hijos si tienen buen trabajo o no, me importa que sean salvados del fuego al que están caminando. No me importa el dinero de nadie, no me importa si tienen casa o no tienen casa, si pagan renta o viven debajo de un puente. Me importa, por el amor de Dios, estamos hablando del mundo. Pero hay quien no lo hace ni con su familia. Es increíble, es lo más increíble. Que alguien se convierta y tenga una familia no conversa y que no le importe. Eso es lo más increíble. Es lo más increíble. A veces nos está pasando porque, lo que te digo, el evangelio ofende y no queremos tener pleitos con nadie. Bueno, cuando ese nadie con el que no te peleaste se ha lanzado al infierno, es casi seguro que tú vas a ir con él, porque su sangre va a ser reclamada a ti. Hay que predicar el evangelio. Hay que predicar el evangelio. Hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que predicar el evangelio al que se te pare enfrente, al que se deje, mi hermano. Y eso que sientes ahí adentro, tienes que vencerlo. Sea miedo, sea vergüenza, lo que sea, acuérdate que si te avergüenzas del Señor, Él se va a avergonzar de ti. Hoy es el día en que esta congregación sale a predicar el evangelio, ¿ok? A su familia principalmente, a todos los que te vas a encontrar ahora en diciembre, esos familiares que no ves más que en diciembre y que a lo mejor no vas a volver a ver hasta el otro diciembre. Preocúpate, porque qué tal si el Señor lo llama en junio, en mayo, en abril y esa sangre te es reclamada. No te avergüences del evangelio. No te avergüences del evangelio. Hay que predicar el evangelio. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar pues varias cosas como siempre, ¿ok? Pero lo principal son dos cosas hoy. Y te lo tengo que decir porque así es el evangelio, ¿no? Todo aquel que no ha estado predicando el evangelio está en pecado. Todo aquel que ha tenido miedo de predicar el evangelio está en pecado. ¿Ok? Todo aquel que alguna vez se ha callado por miedo está en pecado. Y tenemos que pedirle perdón a Dios. Y luego entonces otra vez ese evangelio será vivo en nosotros. Y luego entonces le prometeremos a Dios no callarnos más. Pase lo que pase, nos dejen de hablar, nos quedemos solos, pase lo que pase, somos poseedores de la mayor bendición que existe, que es este evangelio de Dios, y somos encargados de llevarlos allá al mundo. La mayor bendición que es el evangelio, somos privilegiados, somos trabajadores de Dios, nos ha escogido para que llevemos esa gran perla allá afuera, a todos, pero principalmente y primero a los que amamos, ¿ok? Pero vamos a comenzar por pedirle perdón a Dios, los que no hemos estado cumpliendo el mandamiento, ¿sale?